El ensayo clínico, por definición, es un estudio experimental prospectivo que debe de estar éticamente diseñado, con un consentimiento informado firmado y que responda a una pregunta clínicamente relevante. Existen una serie de etapas que deberemos llevar a cabo a la hora de desarrollar un ensayo clínico. En primer lugar, deberemos seleccionar la cohorte de estudio mediante unos criterios de inclusión y exclusión. Si aplicamos unos criterios de inclusión laxos, es decir, poco riguroso, daremos lugar a lo que se conoce como ensayos clínicos pragmáticos, mientras que si aplicamos criterios de inclusión muy estrictos, muy rigurosos, llevaremos a cabo un estudio explicativo. A continuación, los pacientes deben firmar por escrito un consentimiento informado, sabiendo pero sin certeza que pueden llegar a recibir placebo. A continuación, medimos las variables de forma basal, ya que así nos permitirán ver las predicciones, ver si se trata de una población extrapolable, si los resultados no se encuentran al comienzo del estudio y, sobre todo, para verificar posteriormente que la aleatorización ha sido correcta. A continuación llevaremos a cabo la aleatorización de la población de la muestra en los distintos grupos de tratamiento. El fin es llevar a cabo una distribución homogénea en dos grupos, es decir, que estos sean comparables. Para esto, la aleatorización debe cumplir unos requisitos: que sea reproducible, que el proceso esté documentado, que no sea prevista previamente la secuencia y que sea capaz de detectar fallos en la aleatorización. Existen distintas formas. La más recomendada es estratificar según la variable pronóstica. Utilizaremos la aleatorización en bloques en caso de que el n sea pequeño, ya que nos disminuye un poco la desigualdad. La aleatorización simple en general no es recomendable, ya que provoca distribuciones bastante heterogéneas. A continuación, habrá que verificar el proceso de aleatorización y, en caso de que no lo hayamos conseguido una distribución homogénea, habrá que hacer un análisis estratificado. A continuación, llevamos a cabo el grueso del estudio aplicando la intervención y después tenemos los resultados que habrá que analizar y después interpretar. A la hora de analizar los resultados, podemos seguir dos técnicas: análisis por protocolo o análisis por intención de tratar. Las pérdidas pre-aleatorización afectarán a la validez externa, mientras que las post-aleatorización afectarán a la validez interna. Recuerda que el análisis de los resultados siempre nos llevará a cabo a una conclusión de la eficacia relativa, porque siempre estamos comparando entre dos grupos. Las comparaciones múltiples, el análisis de subgrupos o los análisis intermedios que llevemos a cabo en el estudio nos aumentan la probabilidad de error alfa, es decir, de falso positivo, y por lo tanto deberemos añadir una penalización estadística. La magnitud del efecto se mide con las medidas de asociación riesgo relativo, riesgo absoluto, reducción relativa de riesgo y NNT.
Según la fase de desarrollo del fármaco, tenemos estudios de fase 1, 2, 3 y 4. Los estudios de fase 1 son puramente farmacológicos. Es la primera vez que el fármaco se administra a humanos y, por lo tanto, el objetivo es obtener la máxima información posible con la mínima exposición al fármaco, ya que lo que tratamos de averiguar fundamentalmente es su toxicidad. Por lo tanto, generalmente lo aplicaremos a pocas decenas de individuos que, aunque no obligatoriamente, generalmente sí que están sanos. El diseño es abierto, no es aleatorizado y no es comparativo. Los estudios de fase 2 ya son terapéuticos exploratorios, cuyo objetivo es averiguar la relación entre la dosis y la respuesta del fármaco, es decir, buscar la dosis eficaz para tal indicación. Por lo tanto, ya aplicaremos sobre individuos enfermos, aunque estables en su patología, con criterios de inclusión estrictos, en pocos cientos. Podemos subdividir en 2A si es un estudio abierto y no controlado. Estos se suelen llamar estudios piloto, ya que son la primera vez que se aplica a pacientes, y los estudios 2B, que ya se parecen más a los de fase 3, que serían aquellos con características de 2, pero con diseño cerrado y controlado. Los estudios de fase 3, terapéuticos de confirmación, son el gold estándar de cualquier ensayo clínico previo a la comercialización, ya que se basan en la comparación de la eficacia entre dos alternativas terapéuticas relevantes. Por lo tanto, ya se lo aplicamos a varios miles de enfermos con criterios laxos, es decir, parecidos a lo que nos vamos a encontrar en la realidad, en la población general. El diseño es cerrado, aleatorizado y controlado con el fármaco relevante. Los 3A son ensayos también piloto, que son necesarios para tramitar la precomercialización, mientras que los 3B ya transcurren una vez tramitada la comercialización, pero previamente a su aprobación. Finalmente, los estudios de fase 4 o de farmacovigilancia son aquellos que se realizan post-comercialización, es decir, una vez que el fármaco está en uso terapéutico en la población. Perfila el lugar terapéutico del fármaco y uno de sus objetivos primordiales es determinar si existen o no reacciones adversas poco frecuentes que no hayan sido determinadas en las fases previas.
El objetivo final de cualquier ensayo clínico es conseguir un fármaco en el mercado que sea seguro, eficaz, recuerda en el matraz, efectivo, recuerda in vivo, y eficiente, recuerda que le interesa al gerente. Podríamos asemejar efectividad a práctico, pragmático, y eficacia a explicativo. Tenéis la comparación entre los estudios pragmáticos y explicativos en el siguiente POSIT. Los estudios pragmáticos son ensayos clínicos de fase 3B o 4, con criterios de inclusión, por lo tanto, laxos, y que incluyen una muestra bastante heterogénea, con una alta tamaño muestral. Por lo tanto, es fácil generalizar los resultados, es decir, tienen una importante validez externa, y el reclutamiento es fácil, ya que los criterios de inclusión son laxos. Prácticamente cualquiera podría entrar. Se analiza por intención de tratar. Sin embargo, los ensayos clínicos con carácter explicativo tienen criterios de inclusión estrictos, por lo tanto los vamos a utilizar en las primeras fases del desarrollo de un fármaco, de la fase 1 a la 3A. La muestra, dado que los criterios de inclusión son muy estrictos, va a ser bastante homogénea, y la N va a ser baja porque va a ser difícil el reclutamiento de tales pacientes con criterios de inclusión tan estrictos. Es fácil detectar defectos y, por lo tanto, es muy útil en la validez interna. Analizaremos los resultados por protocolo. Los estudios no controlados o, lo que es lo mismo, comparados, tienen una difícil interpretación de los resultados. Por lo tanto, el gold estándar son los estudios controlados. Asimismo, nos preguntaremos, ¿tienen controles concurrentes? En el caso de la respuesta positiva, nos preguntaremos a continuación con qué. Con un fármaco activo, en este caso estaremos viendo la eficacia relativa del fármaco, y este es el estudio gold estándar. En caso de que comparemos con placebo, veremos la eficacia absoluta del fármaco. ¿Cuándo aplicamos como comparativa un placebo? En el caso de que no exista un tratamiento eficaz o en el caso de que exista un placebo eficaz. Asimismo, en aquellas situaciones en las que se puede aplicar un tratamiento de rescate. Los controles no concurrentes o controles históricos hay que tener en cuenta que sobrevaloran el fármaco. Sin embargo, en determinados estudios de enfermedades malignas se pueden utilizar. El gold estándar de los ensayos clínicos son aleatorizados. Realizaremos estudios no aleatorizados en el caso en el que no aporte ventajas o no sea posible.